¿Cuántos están aquí esta mañana para adorar al Señor? Amén. Algunos tienen frío por el aire o se sienten un poco tímidos. ¿Por qué no levantan las manos y alaban al Señor y la mueven y le dan gracias al Señor esta mañana? Aleluya. Este tema tan especial que también han cogido ustedes. Voy a leer el versículo que ustedes tienen de tema esta mañana, en esta jornada que tienen de todos estos días. El versículo que ustedes escogieron tiene la verdad clara de qué significa el lema que han escogido. Por tanto, yo quiero darle gracias a Dios. Por eso levante sus manos al Señor. Yo te doy gracias esta mañana, Señor, que es glorioso estar en la casa de Dios. David quería estar todos los días en la casa de Dios, no solo el fin de semana, sino todos los días, porque su corazón estaba en ti, Señor. Nosotros también queremos poner nuestro corazón en ti y adorarte en la casa, celebrar a ti y dar gracias a ti por todo lo bueno. Todas tus bondades y misericordias son tan grandes. Alguien debiera levantar las manos aquí y darle gracias al Señor. Hay tantas razones para darte gracias a ti, Señor. Y esta mañana, Señor, te rogamos que nos enseñes la palabra, que nos enseñes tu consejo que habla a nuestros corazones. ¿Alguien está orando esta mañana? Yo quiero saber si alguien está orando. Estamos creyendo, confiando en ti, Señor, pidiéndote, Señor, que nos dejes saber el consejo de tu palabra y que levante nuestros corazones. No sé, ¿por qué no se ponen de pie un momentito? Y si van a levantar las manos, mire, levántela bien alta, porque es para eso hemos venido. Por eso esta mañana, Señor, en esta atmósfera maravillosa, en esta iglesia, en este ambiente, Señor, háblanos, enséñanos, aconséjanos, levántanos, Señor, fortalécenos, Señor, derrama sobre nosotros tu bendición, tu compañía, tu presencia, para la gloria y la honra de Cristo Jesús nuestro Señor. Eso lo pedimos, eso lo creemos y eso declaramos esta mañana por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Aleluya. Gracias, Señor. Pueden sentarse así en esta comunión. Gracias por esa. Así dice la palabra. Yo sé que ustedes han recitado este versículo en esta jornada. Dice así: Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Por quién somos transformados? Por el Espíritu del Señor. Ahí está el principio de esta mañana. En la Biblia aparecen muchas personas transformadas por el Señor. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento aparecen personalidades que vivieron experiencias extraordinarias, fueron quebrantados, pasaron por valles de sombra y de muerte y al final su vida fueron transformadas y está en el texto bíblico. Y nosotros podemos recorrer esta mañana toda la Escritura y vamos a encontrar gloriosas historias. Pero yo quiero que vayamos al libro de San Lucas, capítulo 4. Y en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de San Lucas aparece la persona de Pedro. Y con Pedro yo creo que tenemos esta mañana suficiente para este mensaje. Dice el verso 31, descendió Jesús, capítulo 4 de San Lucas, verso 31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba todos los días en el día de reposo. Déjenme decirle que Jesús nació en Belén,
se mudó a Nazaret y se crió en Nazaret. Y en Nazaret no pudo desarrollar su ministerio plenamente, porque la gente lo veía como el hijo de María y de José. Y lo veían de manera tan cotidiana y familiar que entonces allí él no pudo hacer milagros. Y la incredulidad de la gente era tan alta que al final Jesús dijo: aquí yo no voy a poder desarrollar el ministerio. Terminó mudándose a Capernaum, y Capernaum es una ciudad a la orilla del mar de Galilea. Déjenme decirle, nosotros estuvimos allí hace 2 años. En el mar de Galilea, Jesús, es un lago de agua dulce, y en ese mar alrededor, en todas los parajes y las ciudades, Jesús hizo el 80% de su ministerio. Pero en Nazaret, dice en Marcos capítulo 5 y capítulo 6, no pudo hacer milagros. Estaba Jesús asombrado de la incredulidad de la gente. Era tan grande la incredulidad, no pudo hacer milagros y se tuvo que ir. Y se mudó a Capernaum. Pero cuando él llega a Capernaum, las cosas cambian. Y la gente se sube a los árboles para escucharlo. Las barcas, él tenía que retirarla porque las playas y se llenaban alrededor cuando Jesús llegaba a algún lugar. Les rompían el techo de las casas para buscarlo donde él estaba. Otros trataban de tocar, aunque sea el borde de la vestidura de su manto. Las multitudes tenían hambre y sed de Dios en Capernaum. Capernaum es la ciudad de Nahum. La palabra Caper viene de Cafer, que es ciudad, y Nahum, la ciudad de Nahum, es la ciudad de la consolación, la ciudad del consolador. ¿Cuántos saben aquí en esta iglesia quién es el consolador? La ciudad del Espíritu Santo. Alguien dele gloria al Señor esta mañana por eso. Y Jesús se mudó a la ciudad del consolador, la ciudad del Espíritu Santo, Capernaum, y allí comenzó a hacer milagros. En este capítulo aparece Jesús en una sinagoga y allí hace un milagro. Y cuando yo estuve en esa sinagoga, pastora, cuando él hace ese milagro, Pedro está allí observando el milagro y ve que este hombre es libre. En el capítulo 4, verso 38, dice que Pedro, cuando ve que este hombre hace un milagro en la sinagoga, dice: yo quiero llevarme a este hombre para mi casa. Invita a Jesús y le da su habitación personal. Déjenme, yo estuve en la casa de Pedro, todavía está allí. Y esas habitaciones, pastora, nada más tiene una sola habitación la casa. Y la habitación principal única de su casa se la dio al Señor Jesús. Pedro dijo: yo quiero a este hombre que esté conmigo. Miren lo que dice el texto, que cuando Jesús llega a la casa había un enfermo en la casa. La suegra de Pedro estaba enferma. ¿Y qué pasó con la suegra de Pedro? Fue sanada. Comenzaron a pasarle cosas buenas a esa casa cuando Jesús llegó a esa casa. Comenzaron a ocurrir cosas gloriosas en la casa de Pedro. Luego de eso, verso 40 dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos, estoy diciendo que en la tarde, cuando ya se está acostando el sol, se corrió la fama y comenzaron a llegar muchas personas enfermas de todo alrededor. ¿Y qué pasó con esos enfermos allí? Dice el texto: enfermos de diversas enfermedades lo traían a él y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios, reprendía a los demonios. Es decir, desde temprano en la mañana están pasando cosas maravillosas en Capernaum y en la casa de Pedro. Luego de eso, capítulo 5, dice el texto bíblico, que estando alrededor del lago de Genesaret, déjenme decirle que el lago de Genesaret, ese lago de Galilea tiene diferentes nombres, pero es el mismo lago. Genesaret es un paraje. El lago, por ejemplo, de Tiberias es el mismo lago de Galilea, pero por otro lado. Gadara es el mismo lago de Galilea, pero por otro lado. Y tiene muchos nombres. Ahora está Jesús en otro lado, se mueve hacia allá y dice el texto bíblico que Pedro estaba tratando de pescar en el lugar, porque Pedro era pescador, y con un grupo estaba tratando de pescar.
y pasó la noche entera tratando de pescar y no logró nada. Miren lo que dice el texto bíblico. Jesús se le acerca a Pedro en el verso 4, capítulo 5, verso 4. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echa las redes para pescar. Respondiendo Simón le dice: Señor, yo soy pescador, yo sé de esto, yo conozco este lago, yo nací aquí, esto es por generaciones, yo sé lo que estoy haciendo, no hay forma de pescar. Pero Pedro le dice: mas en tu palabra lo voy a hacer, porque te estoy observando desde ayer y veo que liberaste en la sinagoga, sanaste a mi suegra, hiciste milagro y tú eres un hombre raro. Yo voy a hacer lo que tú dices. Y Pedro procede a hacer lo que Jesús dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces le hicieron señas a otros compañeros para que trajeran más barcas, y eran tantos los peces que las barcas se estaban hundiendo. Cuando Pedro ve lo que está pasando, dice el texto bíblico, verso 8, me lo ponen en pantalla, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Yo estoy sintiendo cosas raras, porque desde ayer te estoy observando, estás haciendo milagro en todo lugar donde vas, y mi negocio que estaba quebrado, estaba quebrado porque no habían podido pescar, Jesús no solamente le bendice el negocio, Jesús le colapsa de una porque una cosa es la bendición, otra cosa es la sobreabundancia. Las barcas se estaban hundiendo por el milagro. Hubo un milagro, pastora, de liberación echando fuera demonios. Hubo milagros de sanidad. Hubo milagros sobrenaturales, y ahora le está prosperando y le está dando sobreabundancia. Y Pedro cae de rodillas y dice: yo no puedo seguir contigo, tú eres un hombre fuera de lo normal, Señor Jesucristo. Alguien debiera esta mañana darle gracias al Señor Jesucristo, que está cambiando la vida de Pedro. La vida de Pedro fue transformada por los milagros de Jesús. La vida de Pedro fue impactada. Pedro estaba en shock, estaba en una crisis, porque todo lo que él está viendo lo está impactando interiormente. Y ese Pedro, entonces Jesús lo llama al ministerio, lo unge y le dice: Pedro, de ahora en adelante tú vas a ser pescador de hombres. Le dio un llamamiento al ministerio y luego lo mandó en una misión, y en la misión los enfermos fueron sanados a través de Pedro. Comenzó Pedro a tener experiencias sobrenaturales, experiencias gloriosas, experiencias profundas. Todo está pasando en la vida de Pedro, porque Pedro acaba de conocer a Jesús, el Señor, el transformador de nuestras vidas. Ahora, déjenme contarle una parte triste ahora. Ese apóstol Pedro, que es extraordinario hombre, es el líder principal del grupo de Cristo, de repente entra en un proceso de retroceso espiritual. Comenzaron a salir las áreas débiles de su carácter, a manifestarse de manera abierta, y comenzaron a pasar cosas. Por ejemplo, todos ustedes saben, Pedro era rápido, Pedro era impulsivo, Pedro era intrépido, Pedro era emocionalmente, era arrebatado, tomaba decisiones impulsivas muy rápido. De repente, Pedro, por ejemplo, el día de que están en el mar de Galilea, Pedro tiene una fe tremenda y comienza a caminar sobre las aguas. ¿Lo recuerdan? El mar de Galilea, pastora, es de agua dulce, pues un lago, pero hay unas montañas donde alrededor le cubren algunas montañas, y hay una área donde entran los vientos. Y cuando esos vientos entran por ahí, entonces entran al mar y crean unas tormentas tremendas. Y duran rato para salir porque hay unas montañas alrededor. Ese día pasó eso.
Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas y tiene una experiencia sobrenatural. Pero de repente quitó los ojos de Jesús, comenzó a ver los vientos huracanados y la tormenta y comenzó a hundirse. Ese era Pedro, que tenía fe en un momento y de repente la duda lo invadía. Es la humanidad de Pedro, como cada uno de nosotros. Luego de eso, el texto bíblico nos dice que el día en que a Jesús lo cogieron preso en el área de Getsemaní, está abajo del monte de los olivos, Pedro sacó una espada y no la sacó para dar besitos, la sacó para arrancar cabezas. Y él le tiró a la cabeza, pero parece que el hombre abajó la cabeza y solamente le pudo quitar la oreja. ¿Saben quién era ese a quien le quitó la oreja? El criado del sumo sacerdote. Es como que usted le dé una pedrada al hijo del alcalde o de la gobernadora. Ese problema se lo creó a Cristo, Pedro. Cuando le arranca la oreja, Cristo tuvo que tomar la oreja y ponérsela a ese muchacho tan importante en el territorio. Si no, le hubiese creado un problema del siglo. Ese era Pedro. Ahora, otro día, Pedro está con Jesús y está el grupo hablando, y mientras están hablando todo el mundo dice: ay, sí, te vas a morir, te van a matar, te va a pasar esto. Y todo el mundo estaba ahí medio tímido y Pedro se pone de pie y le dice: Señor, este que está aquí no te va a negar a ti, porque yo a ti te amo de una forma, Señor, que yo iría contigo hasta donde tú digas. Si ellos, lo señaló a sus compañeros, si ellos a ti te traicionan y te dejan, yo nunca lo haré. Tenga cuidado con las palabras que usted dice, porque luego Dios lo juzga por ellas. Así mismo como Pedro dice, Jesús entonces le contesta: el gallo cuando cante 3 veces te vas a acordar de mí. Y cuando Jesús pasó por ese momento de dolor, Pedro lo niega. Dice el texto bíblico que Jesús iba pasando por el patio del sumo sacerdote, y yo estuve allí en ese lugar. Dice el texto bíblico que Jesús no habló con Pedro. Jesús solamente miró a Pedro. Hay miradas que hablan, ¿sí o no? Jesús solamente miró a Pedro y con su mirada Pedro fue quebrantado. Dice el texto que lloró amargamente. ¿Saben lo que es llorar profundamente? Porque Pedro fue rápido en hablar y decir que lo amaba a Jesús. Hasta el amor no es una palabra. El amor es lo que nosotros hacemos. Y cuando Pedro hace eso, su frustración y su dolor y su depresión fue tan profunda que Pedro decidió hacer lo siguiente. Juan capítulo 21, San Juan capítulo 21, vamos allá. Dice el texto bíblico, por favor, ¿cuántos están conmigo? Levántenme las manos. Dice Juan 21, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, el mismo lugar que les dije. Se manifestó de esta manera. Miren quiénes estaban allí en Tiberias. Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, que negó a Jesús, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, ¿qué les dijo Simón Pedro? Voy a pescar. Y Jesús no lo había llamado a él al ministerio a tiempo completo. ¿Qué hizo Pedro? La frustración de haber negado a Jesús fue tan grande que Pedro se descarrió. Y Pedro dijo, me voy a pescar otra vez. Volvió a su oficio de pescador y dejó a Jesús. ¿Cuántos están conmigo en esta hora? Estoy diciendo que el apóstol Pedro, el apóstol principal de la iglesia, dejó el ministerio y volvió a la pesca de nuevo por el dolor de su fracaso. Por el dolor de la frustración de haberle fallado a Jesús en algo que él nunca pensó que lo haría. Entonces él vuelve a pescar. Y cuando él vuelve a pescar,
le dice a ese grupo, vamos también nosotros contigo. Pero miren lo que dice el verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ellos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron no. Esa palabra hijitos era como una llave para que supieran quién es, porque solo él lo llamaba así. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la cantidad de peces. Otra vez, otra pesca milagrosa por causa de una palabra dicha por el Señor Jesucristo. Pero miren lo más glorioso. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, le dijo a Pedro, Pedro, es el Señor. Los demás no lo identificaban, pero Juan sí lo identificó, porque Juan tenía una relación con Jesús muy cercana. Lo conocía. Y cuando él le dice eso a Pedro, miren lo que dice el verso 7, por favor miren este verso. Pedro, cuando oyó que era el Señor, ¿qué hizo? Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó en el mar. Es como que Pedro, cuando supo es el Señor, hizo algo como estúpido, algo como sin sentido. Es como cuando tú te encuentras con alguien que ya tú no lo quieres ver, que no te quieres encontrar con él, y tú haces algo que no es normal, porque estás en shock, porque estás en crisis. Así estaba Pedro, se puso la ropa y se tiró para el mar. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Ese es Pedro. Ahora, cuando Pedro hace eso y vienen con los peces, descienden a tierra, ¿saben lo que hizo Jesús? Jesús les preparó un desayuno. Dice ahí el texto que Jesús, cuando ellos estaban ahí en Tiberias, Jesús le dijo, traigan los peces, pero en el verso 9 dice, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le preparó un desayuno a los discípulos que andaban con Pedro en rebelión y estaban descarriados. ¿Qué clase de Jesús es ese? Que al que se descarría, al que se aparta de él, al que lo traiciona, al que le da la espalda a él, él viene y le prepara un desayuno. Alguien le puede aplaudir a ese Jesús. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Le prepara un desayuno y cuando termina, dice, subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de peces. Dice la cantidad de peces que había y la red no se rompió. Y les dijo, venid, comed. Pero ninguno de los discípulos se atrevía a hablar con Jesús. La vergüenza los mataba. ¿Alguien está conmigo esta mañana aquí en esta iglesia? Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio y le dio del pescado. Esta era la tercera vez que él se le manifestaba. Ahora yo quiero que vayamos al verso 15. Dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo, ¿a quién se le dirige Jesús? El que está dirigiendo esa procesión, ese grupo de líderes es Pedro. Y Jesús se le acerca a Pedro y llama a Pedro por su nombre. Le dice, Simón Pedro, le dice, ¿me amas más que estos? No fue Pedro que dijo, Señor, estos no te aman a ninguno más que yo. Ahora Jesús le dice, ahora, ¿me amas más que estos? ¿Tú no dijiste que tú me amabas más que todo y que nadie podía traicionarme? Ahora, ¿me amas? Y Pedro está ahí. Y Pedro dice, yo te amo, Señor. La palabra amor en Israel no es igual que en República Dominicana. Porque la palabra amor en República Dominicana es una sola, amor y ya. Allá, cuando se dice amor, hay que ver a quién se le está diciendo para saber qué tipo de amor. Por ejemplo, el amor entre parejas es el amor eros, cuando una pareja de enamoramiento. El amor de familia, de padre a hijo, se llama amor filial, filio. El amor a Dios, el que le tenemos a Dios, es amor, pero allá es ágape.
Depende a quién se le esté expresando el amor. Aquí Pedro le dice al Señor en el original: Señor, yo te amo. En el amor ágape le responde la primera vez. Jesús vuelve y le dice: ¿realmente tú me amas? Y él vuelve y le dice: sí, Señor, yo te agapeo. Yo te amo con el amor ágape, con el amor de Dios que todo lo consume. Eso le responde Pedro. Pero ya la tercera vez Jesús le dice: ¿realmente me amas? Piénsalo bien. Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que yo no te puedo amar como tú esperas que yo te ame. La respuesta de Pedro es: yo te amo. Pero ahí cambió el original, ya no dice ágape. Porque el amor ágape es el que le tenemos a Dios y es un amor que está por encima de todas las cosas. Es el amor del primer mandamiento. Y no todos los evangélicos que vamos a las iglesias tenemos el amor a Dios como la Biblia lo dice. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas también. Nosotros gastamos nuestras fuerzas y nuestras energías en muchas cosas y no nos da para amar a Dios. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Pero Pedro al final le dice: Señor, yo te amo, pero yo te amo. La palabra que le dijo ahí es: yo te quiero al final, yo te quiero. Pero miren qué especial es el Señor Jesús. Jesús, cuando Pedro le dice eso, lo único que Jesús le dice es que apacienta mis ovejas. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a Pedro? Yo sé quién eres tú, Pedro. Yo sé cuáles son tus debilidades. Yo te conozco más que lo que tú eres. Lo que yo estoy buscando no es que tú seas perfecto. Lo que yo estoy buscando es que tú hagas lo que yo te diga. ¿Cuántos están conmigo? Jesús le dice: yo sé que no me puedes amar, pero apacienta mis ovejas. Ese era Pedro. Había estado con Jesús, mudó a Jesús en su casa, le había prestado su barca a Jesús. De todo hizo Pedro. Ahora miren, pásenle una página a la Biblia. ¿Qué pasa con Pedro en el capítulo 2 del libro de Hechos? En el libro de Hechos capítulo 2 dice la Biblia que estaban reunidos 500 hermanos en el libro de los Hechos, en el aposento alto que era la casa de Juan Marcos. Nosotros estuvimos allí. Y en ese lugar 500 hermanos a los días se cansaron y se fueron 380. Se fueron. Y nada más quedaron 120. De esos 120, Pedro está allí como el líder. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre esos 120 y fueron todos llenos. Estoy diciendo, fueron todos llenos del Espíritu Santo del Señor. Cuando el Espíritu Santo los llena, ese Pedro que traicionó a Jesús, y déjenme decirle que cuando Pedro negó a Jesús, no lo negó frente al ejército de Roma, ni lo negó frente a la Policía Nacional de Israel. Fue una muchacha joven, una niña, se le acercó y habló con él. Y ante esa muchacha fue que él negó a Jesús. O sea que Pedro era un miedoso. Pedro era pusilánime, tenía cambio de ánimo. Ese era Pedro. Ahora, cuando Pedro es lleno del Espíritu Santo, miren lo que dice en el capítulo 3 del libro de los Hechos. Pedro se pone de pies desde el verso 11 en adelante y comienza a hablar con todo el Sanedrín, los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes, todo el ejército religioso y de los romanos. Pedro se pone de pies ahora y Pedro, ¿saben lo que hace? Les predica, los acusa y le dice: ustedes crucificaron a Cristo, pero ese Cristo que ustedes crucificaron, el Señor lo hizo ahora rey, lo hizo Señor de señores, y a Él es que hay que arrepentirse. Y ahora Pedro aparece con una valentía, con un arrojo, con una fuerza que él antes no tenía. El mismo Pedro que negaba a Jesús frente a una niña, ahora frente a toda una nación se levanta. Alguien aplauda de verdad al Señor esta mañana. Se levanta Pedro.
Ese mismo Pedro en el capítulo 3 del libro de Hechos llega al templo a orar. Mientras está orando se encuentra con un paralítico y le dice al paralítico, oye, y habla con él. Y el paralítico le dice, dame algo para comer. Y Pedro le dice, no, yo tengo algo mejor que el dinero para ti. Si te doy dinero, mañana te lo comes y se te acaba. Pero lo que yo te voy a dar te va a cambiar la vida y te va a cambiar el destino para siempre. Alguien alabe a Cristo aquí. Aleluya. Y dice el texto, verso 6, Hechos 3:6. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero yo tengo algo que yo te puedo dar. ¿Dónde lo consiguió lo que tenía Pedro? El Espíritu Santo le había llenado a Pedro. Y ahora Pedro le dice al hombre, levántate y anda. Pero cuando Pedro le manda eso, que se levante y anda, ¿qué dice la Biblia? El hombre ni se levantó ni andó. Ninguna de las dos. ¿Y qué dice el verso 7 entonces? ¿Qué dice el verso 7? Tomándole de la mano derecha, el Pedro miedoso, el Pedro que se hundía en el mar, el Pedro que sacaba espada para arrancar cabezas, ahora agarra al muchacho, agarra al hombre de la mano. Yo te dije que te levante y ande, no es en mi nombre, es en el nombre del Cristo que yo mudé en mi casa, es en el nombre del Cristo que sana y del Espíritu de Dios. Alguien alabe a Cristo. ¿Por qué no alaban a Cristo? Levántate. Lo jaló por el brazo. Dice el texto que cuando Pedro le dio el jalón, porque muchos de nosotros necesitamos un empujoncito. Muchos de nosotros, hale así con el codo al que está al lado. Muchos de nosotros necesitamos un empujoncito, porque ya la palabra del Señor fue dada. Ya Dios decretó y dijo lo que habría de hacer. Y nos quedamos sentados, echándonos fresco. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Las mecedoras. Había una señora que vivía siempre en una mecedora y alguien dijo, mientras esté en esa mecedora meciéndose, ella no va a llegar a ningún lado. Este hombre estaba bien sentado, pero Pedro lo molestó. Hay que molestar a veces, hay que empujar a veces, hay que coger un aguijón y hacerle como. Por eso Salomón decía, yo no quiero ser como ni como el caballo que está sin freno, ni como el burro, ni como el mulo. Hay caballos que corren y no tienen freno, te puedes matar. Pero el burro no da un paso ni que tú le des un cantazo. Salomón decía, yo no quiero ser así. Yo quiero, Señor, tener una disciplina que si tú me dices que avance, yo avance. Y si tú me dices que frene, que pueda frenar. Pero que la disciplina del... Alguien debería levantar su mano aquí en esta iglesia. Si le van a aplaudir al Señor, déselo de verdad para que... Pero no me gusta ese aplauso, debiera ser más grande para el Señor. Ese era Pedro. Pedro transformado tenía ahora arrojo, tenía ahora intrepidez, tenía ahora valor. Es más, Pedro se arriesgó la vida. Déjenme decirle que Pedro murió crucificado también. ¿Alguien lo sabía que Pedro murió crucificado? Y cuando lo estaban crucificando, él dijo, denle para adelante. Lo único que no quiero morir con mi cabeza hacia arriba. Pónganme con la cabeza hacia abajo, porque no soy digno de morir como mi maestro. Pero denle para adelante. ¿De dónde le viene esa valentía? Porque fue transformado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo del Señor. Aleluya, apláudele al Señor. Aleluya. Eso es lo que dice el versículo que escogieron los jóvenes. Está lindo el arte. Pero está más lindo el versículo. El versículo dice que vemos por un espejo porque no estamos viendo todavía la totalidad de lo que Dios tiene, pero somos transformados por el Espíritu Santo del Señor.
¿Cuándo somos transformados? Cuando somos llenos del Espíritu Santo. Ahora en el capítulo 4, verso 8, viene una amenaza para ellos. Y miren lo que dice el versículo 8. Entonces Pedro, ¿qué hizo Pedro? Lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Pedro? Si tú te llenas el domingo y te vacías toda la semana y esperas el domingo que viene, así no. Pedro estaba lleno. Fue lleno en el capítulo 2 y aquí en el 4 dice todavía que Pedro está lleno. La llenura del Espíritu es para mantenerla siempre sobre nosotros. ¿Y qué dice el texto? Que en el del 23 en adelante lo amenazaron a ellos. Si a Pedro lo hubiesen amenazado antes, espanta la mula y se va. Pero ahora vienen y lo amenazan a Pedro y a todos ellos. ¿Y qué hacen ellos? Oran a Dios y le dicen: Señor, nos están amenazando. Porque ellos lo emplazaron y le dijeron: óyeme, si ustedes se callan y no predican más en ese nombre, y no anuncian más el evangelio, y no hacen campañas, y cierran los templos, entonces ustedes van a vivir y todo le va a pasar bien. Así que lo único que tienen que hacer es ya no predicar más. Y ellos dijeron: un momento. Eso, fueron a una reunión. ¿Qué hacemos? Y Pedro se puso de pie y dijo: no, aquí tenemos que orar para ver qué es lo que Dios dice. Ese era Pedro. Y dice el verso 30 que están orando y le dicen al Señor: Señor, extiende tu mano para que se hagan señales, milagros, prodigios, maravillas en el nombre de tu Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Le estoy diciendo que no era un chisme de que alguien estaba chismeando y hablando mal de ellos. Era amenaza de muerte seria que había sobre ellos. Y con esa amenaza de muerte seria que ellos tienen, ellos lo que hacen es que oran a Dios y le piden a Dios. ¿Y qué dice el texto? Que la tierra tiembla y me gusta algo que dice: y todos fueron llenos. Otra vez más, otra llenura más. La llenura del Espíritu Santo debe ser continua. Me llenas hoy, me llenas mañana, me llenas otra vez la semana que viene. Tú necesitas, yo necesito estar lleno. Apláudele de verdad al Señor. Lleno del Espíritu. ¿Cuándo cambió Pedro? Cuando fue lleno del Espíritu Santo. Si tú vas a la iglesia, si tú lees la Biblia, si tú cantas bonito, pero tú tienes al Espíritu Santo ahí de ladito, un poquito de Espíritu Santo de vez en cuando, así tú nunca vas a llegar a conquistar y a progresar en la vida espiritual. La vida espiritual que progresa, que conquista, que avanza, es la vida que tiene al Espíritu Santo como capitán del barco. Si tú tienes al Espíritu Santo como un asistente, como un secretario, como Espíritu Santo, ven, ayúdame, Espíritu Santo, ven, y lo tienes ahí para necesidades especiales, tú nunca vas a progresar y avanzar en la vida espiritual. Pero si tú haces lo que hizo Pedro, que fue lleno del Espíritu Santo, Dios no quiere que tú estés medio lleno. Dios no quiere que tú estés un tercio. Dios quiere que estés completamente lleno del Espíritu Santo. Y si te llena del Espíritu Santo, las señales te van a seguir. Déjenme decirle una cosa. En el libro de los Hechos, capítulo 5, dice que los enfermos, ya Pedro no estaba orando por ellos. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro llegaba a una ciudad y la gente buscaba el sol. A ver, déjame ver por dónde que va a ser sombra. ¿Por qué Dios no estaba sanando con la sombra de otro y sí con la sombra de Pedro? Sí, porque ese Pedro que ustedes vieron así intrépido, que era frágil, dicho sea de paso, el nombre de Pedro no era Pedro. ¿Saben el nombre del original?
Simón. ¿Sabe lo que significa Simón? Caña. ¿Qué le pasa a la caña cuando viene el viento? Frágil, débil. Así se llamaba. Y Cristo le dijo a él: no te vas a llamar más caña, porque eres frágil, eres débil, dudas, eres sensible. Te vas a llamar Pedro. Petra significa piedra. ¿Alguien alaba a Cristo? ¿Alguien alaba a Cristo en esta iglesia? Lo transformó. Lo transformó. Transformó su naturaleza. Pasó de ser un hombre frágil a una piedra. Lo amenazaban y ahora no tenía miedo. Ahora enfrentaba a los que lo perseguían. Todo está pasando porque Pedro estaba lleno. Antes estaba lleno de él, de su astucia, de su conocimiento. Estaba lleno de él mismo. Se vació de él y fue lleno del Espíritu Santo. Y ahora el que está siendo lleno del Espíritu Santo, ¿saben qué pasa? El viento, me gusta el águila, porque el águila, cuando hay viento huracanado que está acabando con todo, el águila está tranquila. ¿Por qué? Porque el águila no lucha con el viento ni pelea con el viento. ¿Sabe lo que hace el águila con el viento? Se sienta arriba del viento. Ella se sube por encima del viento, arriba, y se sienta. Entonces no tiene que aletear, porque el viento la lleva. El viento es un aliado del águila. La Biblia dice que nosotros somos como el águila. ¿Cuántos son creyentes en Cristo aquí? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Ustedes y yo somos como el águila. Caminaremos, no nos cansaremos, correremos y no nos fatigaremos. Todo está pasando porque cuando el Espíritu Santo nos está llenando, Él es que está dirigiendo el barco. Yo quiero estar así. ¿Alguien quiere estar así en esta iglesia? Si alguien quiere estar así en esta iglesia, levántele sus manos al Señor, porque el versículo dice que ustedes escogieron que somos transformados por el Espíritu Santo. En el drama que hicieron ustedes, déjenme decirle que la joven que estaba siendo asediada por los espíritus malignos, la encadenaron, estaba turbada, sus pensamientos eran confusos, la iban a llevar a la destrucción. Si seguía así, hasta se podía suicidar del tormento que tenía. Pero desde que Jesús entró al escenario, ella comenzó a hacer la danza de Jesús, y los demonios solo, cuando ella hacía así, caían al piso. Alguien debe alabar al Señor en esta iglesia. ¡Aleluya! ¿Cuál es la diferencia entonces? Cuando Jesús se monta en la barca, cuando el Espíritu Santo nos está llenando, nuestras vidas son transformadas. Por eso, por favor, a los hermanos que son débiles y que están en batallas y que están guayando el aro porque no avanzan espiritualmente, usted no se force tanto con ellos, porque a veces nos forzamos con gente, lo empujamos, lo guayamos, lo golpeamos, cogemos un mazo y le damos por la cabeza y no avanza, hasta que un día el Espíritu Santo lo visita. Y el día que el Espíritu Santo lo visita, pasa a ser de un Simón a un Pedro. Eso es lo que yo quiero esta mañana. Alguien póngase de pies aquí, démosle gracias al Señor. Levanta tus manos al Señor. Y por favor, si vas a hablar con Dios, debe ser muy en serio ahora. Dile al Señor: yo necesito al Espíritu Santo, que Él me transforme mi vida, que Él transforme mi corazón. Levanta tus manos al Señor. Gracias, Padre. Yo te doy gracias esta mañana, porque estas son tus palabras. Estas son tus palabras para nosotros, Señor. Sobre esta hermosa iglesia, sobre este hermoso equipo de jóvenes, yo te pido, Señor, que derrame sobre ellos el Espíritu Santo. El Espíritu que se derramó en Pentecostés, el Consolador. Pero si lo vas a pedir, tienes que hacer lugar para Él. Pero si lo vas a pedir, tienes que adorarlo a Él. Pero si lo vas
a pedir tienes que desearlo. Si lo pides sin desearlo, nunca lo vas a conquistar. Pero si en esta mañana tú le dices a Él, Espíritu Santo, ¿alguien puede levantar sus manos y hablar con Él ahora? Rabasanda, Ramahaya, Rabajanda. Si tú nos llenas, Señor, vamos a ser diferentes. Si tú nos llenas, vamos a ser transformados. No vamos a ser transformados porque seamos astutos. No vamos a ser transformados porque seamos inteligentes. No vamos a ser transformados por la posición donde estemos. Vamos a ser transformados por el Espíritu Santo. Por eso es que yo te doy gracias esta mañana. Danos, Señor, al Espíritu Santo. Llénanos del Espíritu Santo. Alguien debiera orar ahora por eso. Yo no sé, yo no siento como que algunos están orando. Pídelo, pídelo para ti. Clámale al Señor. Pide al Espíritu Santo para ti. Yo lo pido esta mañana para mí. Rabasanda, Ramahaya. En el nombre de Cristo Jesús. Si tú vienes, vamos a ser llenos de ti. Vamos a ser transformados por ti. Para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Llénanos, llénanos de ti, llénanos del Espíritu Santo. Esta es mi oración al terminar esta mañana, Señor. Terminar la palabra esta mañana. No quiero terminar sin rogarte, oh Dios, que nos des esa experiencia gloriosa de la llenura del Espíritu Santo. Llenan a los caballeros, a las damas, a los jóvenes, llénanos a todos, pero llénanos de verdad. Llénanos del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Por favor, dale gracias al Señor. Por favor, dale gracias a Él. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. En el nombre de Jesús.